remedio. 7:31 de la mañana y en Le Tengo el Remedio vamos a hablar de las pruebas genéticas y su impacto en la salud de los bebés. Es por eso que de inmediato saludamos al doctor Carlos Francisco y su invitada, quienes abordarán la importancia de este tema, de realizarlas a tiempo y por supuesto qué podemos prevenir gracias a la evolución de la ciencia en materia de salud en este sentido. Doctor, buenos días. Un saludo respetuoso para su merced Lina, que hoy no tuvo que alargar nada de nada, porque pues simplemente entregó el alcalde allá y puesto aquí estamos. Oiga, hay una cosa interesante en este país. Cuando no llueve, eso es terrible. Y cuando llueve también. Y cuando llueve se inunda. O sea, estamos vaciados. O sea, porque sí o porque no. Entonces, no tiene que anunciar nada. Si llueve, nos vamos a envainar. Si no llueve, también estamos envainados. Entonces, simple. Eso era como algo, a mejor dicho no voy a hablar nada, un saludo respetuoso también para Aníbal. Sí, el mejor presentador de la televisión, de noticias de la televisora colombiana y por supuesto para todos ustedes. Pruebas genéticas, sin duda, la gente nos pregunta, bueno, hoy en día la ciencia ha avanzado, se puede diagnosticar desde antes de que los niños nazcan, cuáles son las enfermedades, etcétera, etcétera, cuáles son, incluso hay enfermedades que ya se pueden tratar desde antes de nacer, entonces sencillamente erradicar enfermedades y demás. Y eso pues nos lleva a una ventaja, la macha, para hablar del tema tan especializado, tan útil, pero por encima de todo, tan vigente. Nos acompaña la doctora Shirley Lamar Alzate. Ella es médica, ginecóloga, especialista en fertilidad. ¿Lo dije bien, doctora? Muy bien. De la clínica Eugene. Sí. ¿Qué más, doctora? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo así? ¿Cómo es el asunto de este? O sea, el embarazo. Va el embarazo. Antes no era de las pruebas esas de que si usted tiene los ojos azules, la posibilidad de tal, ¿eso ya no es así? No, pues hay condiciones que se pueden detectar antes del nacimiento, incluso antes de la implantación de los embriones, pero son enfermedades específicas, no tanto características como la que estás refiriendo de si van a ser altos o de color de ojos o textura de pelo. No, esas son cosas que se están estudiando, pero pues que todavía no se pueden manipular específicamente, o sea, como los estudios genéticos. Es que hay, por ejemplo, un problema de unos genes dominantes que son los de la calvicie, por ejemplo, y entonces si mi papá, mi tío son calvos, la posibilidad de que yo lo sea también, entonces uno dice, no, pues chévere, porque ya le quitan los genes y la vaina y ya no. Eso no es esto. No, tampoco tan minucioso y tan elaborado. Hay calvos que estaban acá diciendo, no, ya nos trajeron el remedio. No, realmente las pruebas genéticas están encaminadas es para detección de enfermedades importantes, prevalentes en la población, que se puedan detectar antes de tiempo para evitar que se sigan propagando en la descendencia y así pues evitar niños enfermos. La pregunta es, ¿estas pruebas, doctora, se aplican cuándo, en dónde y por qué? Bueno, existen casos específicos donde se pueden aplicar las pruebas. Existen muchas pruebas genéticas, sí. Hablando específicamente de las pruebas genéticas que se realizan antes de la implantación de un embrión, que son las pruebas genéticas preimplantacionales, se hacen a parejas que están buscando embarazos que tienen o antecedentes de enfermedades genéticas propias de ellos, enfermedades en su familia que tengan alto riesgo de ser heredadas a los descendientes, parejas que tienen condiciones como fallos de implantación. Esto quiere decir que han realizado muchos tratamientos de fertilización in vitro y no han sido exitosos. Esto tiene que ver específicamente en la etapa esta de los embriones. Estamos hablando es cuando las parejas son infértiles, etcétera, etcétera. No necesariamente deben tener un antecedente de infertilidad. Por eso, si la pareja tiene un antecedente de una enfermedad genética, aunque no tenga comprobado una infertilidad, esta técnica de diagnóstico genético preimplantacional le ayuda. Así el embarazo vaya a ser no por in vitro, sino normal. Se puede dar un embarazo, pero para poder hacer la técnica del diagnóstico genético necesariamente debe ir ligado a un tratamiento de reproducción asistida. Mire lo interesante. Allá le sacan la semillita de papá, la semillita de mamá, la ponen, le meten entre una matera, cuando empieza a crecer le hacen el análisis, ¿verdad? Exactamente. La semillita se llama óvulo y se llama espermatozoide. Lo que pasa es que estamos en horario familiar. Entonces, sí,
cuando eso está en etapa de crecimiento, ¿ustedes hacen las pruebas genéticas ahí? Sí, después de la unión del óvulo del espermatozoide que se generan los cigotos, se hace un cultivo de estos cigotos más o menos de 5 o 6 días hasta que ya se forme un embrión. Sí. Y es en ese estadio de embrión avanzado donde se realiza la biopsia de unas celulitas que tiene alrededor este embrioncito y se mandan a estudio genético. Mire el merequetengue tan complicado, Aníbal, eso no es ahí sencillamente de que Millonarios perdió, no señor, eso es una cosa muy seria. Es decir, de alto turme que sacan, cultivan y determinan exactamente si ese embrión potencialmente va a tener cierta enfermedad o no la va a tener. ¿Lo entendí bien, doctora? Exactamente, así es. Uy, esa vaina es muy complicada. Es compleja, pero los avances tecnológicos de los últimos años nos han permitido seguir haciendo estas técnicas y cada vez mucho más avanzadas. ¿Qué tanto? Porque, pues bueno, las enfermedades son centenares, pero obviamente ustedes me imagino que han determinado pruebas para las más graves, las más comunes. ¿Qué tan a la fija va uno con eso, entre comillas, con el debido respeto? Bueno, mira, ninguna prueba es 100% confiable, aunque las técnicas de diagnóstico genético y preimplantacional tienen una alta sensibilidad y especificidad, estamos hablando de más del 90% de detección de enfermedades, pues realmente no es que vaya a ser del 100% y vamos a estar completamente seguros, pero sí es altísima la probabilidad. Hagamos un listadito así rápido de cuáles enfermedades potencialmente se pueden detectar tempranamente en una etapa de estas para tratar justamente de mirar si las podemos evitar. ¿Cuáles serían las más comunes para entender un poquito eso? Hay diferentes tipos de pruebas. Por ejemplo, las más básicas y las que más usamos en tratamientos de fertilidad son las pruebas de diagnóstico genético preimplantacional para aneuploidías. Esto quiere decir para alteraciones de los cromosomas. Básicamente alteraciones numéricas o estructurales. Entonces, ¿qué significa esto? No, ya Aníbal, tranquilo. Es que Aníbal empieza a ser como tal. Son alteraciones en los cromosomas, tanto en número como en forma, que potencialmente se pueden manifestar en enfermedades. Por ejemplo, el Down, por ejemplo, la trisomía 21. Cosas de esas que es el Down. Pero la más interesante es... Sí, la más importante y la que más estudia son las trisomías, cuando hay 3 cromosomas de uno mismo. Uno normalmente, todo ser humano tiene solo pares de cromosomas. De los 23 cromosomas solo son pares. Cuando hay una alteración en la división de las celulitas antes de la formación de los embriones, a veces un cromosoma se va de más y genera estas alteraciones. Entonces, la trisomía 21, que es el síndrome de Down, es una de las más prevalentes en la población, sobre todo en mujeres mayores de 35 años. Entonces, estas pruebas genéticas para buscar este tipo de alteraciones las hacemos en mujeres mayores de 35 años que no han logrado un embarazo o que ya han tenido antecedentes de pérdidas gestacionales, o sea, abortos, o que han tenido múltiples tratamientos y no han sido exitosos. Pero eso solamente se puede detectar como usted nos dijo ahorita, o también en el embarazo normal. También se puede detectar en el embarazo normal, pero la idea del diagnóstico preimplantacional es evitar transferir embriones anormales. El diagnóstico hay que hacerlo antes, pero obviamente esto, por supuesto que esto, a ver, también con el debido respeto, esto levanta pues sin duda algunos cuestionamientos desde el punto de vista, digamos, moral, ético, religioso, ético y demás, pero estamos hablando de ciencia. Y por supuesto, porque, a ver, cuando yo estudiaba medicina, en la época aquella, hace mucho tiempo, cuando hice mi residencia también allí, ahora que estamos hablando de maltrato y demás, a uno le decían que una mujer para tener hijos después de los 35 años era una mujer añosa, el primer embarazo. ¿Por qué? Porque tenía todos estos riesgos en sus embriones, en sus óvulos y demás. Pero con todos estos avances, hoy una mujer de 40 y pico años, para tener su primer embarazo lo puede hacer con seguridad, lo puede tener con seguridad y por supuesto unos controles absolutamente favorables. Uno ve en las noticias mujeres de 50, 60 años que con estos procedimientos, que nunca han tenido hijos, pueden ser mamás, obviamente en unas condiciones de seguridad. De eso es que se trata. Por supuesto que cuando uno va a tener un hijo, por supuesto, saber que el hijo va a ser sano, eso también es muy bien. Pero volvemos otra vez, hablemos de las trisomías. ¿Qué más, doctora? Bueno,
básicamente de las alteraciones numéricas, del aumento o disminución del número de los cromosomas normales, están las trisomía 18, la trisomía 16, la trisomía 21, que son las más importantes, o monosomías, es decir, que les falta un cromosoma. Entonces también están alteraciones como el síndrome de Turner, que es cuando solo tiene un cromosoma X, o alteraciones en los cromosomas sexuales X o Y, que también pueden generar embriones anormales y enfermedades en los bebés. Esto en cuanto a las numéricas. También se pueden estudiar alteraciones cromosómicas estructurales, es decir, puede tener el número correcto de cromosomas, pero están en desorden. De pronto un pedacito de un cromosoma fue y se pegó a otro cromosoma, y entonces en el momento de la división de los cromosomas del papá y de la mamá para formar un nuevo ser, pues hay una alteración que puede ser o incompatible con la vida o generar enfermedades. Ayer hablábamos también con un cardiólogo pediatra que nos acompañó. Decía que algunas enfermedades o algunas cardiopatías o dificultades se podrían detectar hasta la semana 14, ¿no? ¿También es lo mismo? Bueno, no, esto es básicamente encaminado a antes de que se genere el embarazo. O sea, estos estudios son preconcepcionales, antes de que el embrión esté en el útero de la mamá. Pero digamos que eso es algo mucho más especializado. El común de la... Sí, porque la idea de este tipo de pruebas diagnósticas es evitar que se generen bebés con alteraciones genéticas. O sea, no vamos a implantar un bebé con alguna enfermedad o alguna condición, solo vamos a implantar embriones genéticamente sanos, para que generen hijos sanos. Permítame un segundo, doctora Lamar. ¿Por qué abre los ojos? Bueno. Doctor, porque yo quiero... Tengo la duda de quienes nos ven en casa, ¿tienen la posibilidad económica de acceder a esto? Es que ahí volvemos. A ver, una cosa, vamos a ponerlo dentro de un contexto que naturalmente nos permita avanzar con un criterio lógico, pero por encima de todo práctico. A ver, la ciencia, hablar de un medicamento que tiene la última generación, sin duda, para estar disponible dentro del marco del derecho fundamental a la salud, debe estar ahí, porque la salud es eso. Igual esto, es decir, si nosotros de una o de otra forma tenemos procesos de infertilidad y demás, estas pruebas que son de altísimo turmequé técnico, están aquí. Y si están aquí, pues por supuesto deberían estar disponibles para todo el mundo. Y naturalmente nosotros tenemos que poner en conocimiento de la gente esto, ¿para qué? Para que se dé cuenta que no todo definitivamente se encuentra en otros países, sino que aquí está. Es más, hay procesos, tutelas, cosas de esas que funcionan, pero pues naturalmente, o sea, ellos han hecho toda la vuelta desde el punto de vista legislativo y demás para que esto pues naturalmente llegue a la mayor cantidad de personas, pero ponerlo en conocimiento de la gente es un deber también. ¿Pero es costoso? Sí. Obvio. Sí, desafortunadamente estos programas de reproducción asistida no están dentro del plan obligatorio de salud, entonces tienen que ser asumidos por las parejas y sí, son de alto costo, pero si vamos a pensar a largo plazo de un bebé que de pronto tenga alguna alteración o alguna enfermedad, esto va a conllevar a mucho más gastos a lo largo de la vida que hacer como este pequeño inversión para tener la certeza de que vamos a tener hijos la sanos. salud y la vida plena, la calidad de vida no tiene precio. No solamente eso, sino también el componente emocional y demás. Eso, pues, a ver, si la ciencia, si la evolución desde el punto de vista técnico nos da esta posibilidad, pues uno sencillamente decir que está ahí. Eso es una opción, no es una obligación, ojo. Son opciones. Si la persona pues decide lo que la naturaleza defina, pues eso es también respetable. Pero si una persona tiene la opción y decide, obviamente, pues también hay que respetarlo. Básicamente lo que nosotros tratamos de poner sobre la mesa es las opciones, son las opciones muy buenas, en muy buenas manos, como estos doctores. Yo conozco a toda la gente de la clínica Eugeni, son excelentes. Ellos llevan muchos años en este tipo de cosas y por supuesto especialistas, subespecialistas como la doctora Lamar, que pues, a ver, son muy pocos los que se dedican a este merequetengue aquí. Y por supuesto, doctora, eso es lo que nosotros queremos resaltar. Entonces, eso, yo no le voy a preguntar cuánto vale. Lo que estoy diciendo es que eso está disponible. Pregunta, ¿se hace eso, vuelve otra vez y tal?
¿Qué pasa, doctora, cuando, por ejemplo, se detecta más de una enfermedad de estas? Es raro. Las pruebas están encaminadas a detectar enfermedades monogénicas, es decir, que están asociadas a la alteración de un solo gen, y de entrada ya debemos conocer cuál es esa enfermedad por herencia, porque los papás están afectados. Las otras pruebas de alteraciones estructurales y numéricas, lo de las aneuploidías que te comentaba, pueden ser varias. Pueden salir en el estudio genético, la reportan como múltiples anormalidades, un embrión caótico, y obviamente este embrión no es apto para transferir. Sí, entonces eso es muy importante. Mire, yo la verdad lo veo como mágico. Hoy, por ejemplo, mire este rollo. Hoy, por ejemplo, a partir de todas estas pruebas y demás que se hacen ya, obviamente hay tijeras que cortan genes, que cortan cromosomas, que quitan de aquí, ponen allí, que incluso en vivo, hoy, léase ahí la cosa de la prensa, ¿sí? Hoy ya tenemos, por ejemplo, la curación del SIDA a portas, ya casi, mejor dicho, ya tenemos pacientes curados de SIDA. Con procesos de estos que sin duda son muy avanzados. Entonces nosotros tenemos que poner eso aquí también dentro de un marco de análisis y de estudio. Doctora, recomiéndenos esto, háblenos, sáquenos alguna conclusión, y por supuesto usted es bienvenida cada vez que considere en este espacio. Bueno, muchas gracias. Importante entender que tenemos la disponibilidad de hacer este tipo de pruebas de diagnóstico genético antes de tener un embarazo. Hay condiciones e indicaciones específicas para acceder a estas pruebas, como lo comentaba anteriormente, parejas con antecedentes de abortos, de infertilidad, de bebés con alteraciones genéticas y parejas que estén mayores de 40 años. Estas son las indicaciones para hacer estudio genético antes de la implantación de un embrión. Obviamente, para hacer este tipo de pruebas necesitamos hacer un tratamiento de fertilidad previo, como es una fertilización in vitro, pero la tenemos nosotros disponibles aquí en Colombia, aquí en la Clínica Eugene. Tenemos la tecnología de punta para hacer todo este tipo de tratamientos y lograr transferir embriones sanos y tener un bebé sano en casa, que es básicamente lo más importante. Shirley Lamar Alzate, médica especialista en ginecología, subespecializada en fertilidad y en virología de la Clínica Eugene. Le voy a preguntar, ¿usted es residente de dónde? Del Rosario. Del Rosario. ¿La maltrataron? Sí. Sí, desafortunadamente esto no es solo de una universidad, esto ni del país, esto es del mundo. Yo me especialicé en fertilidad en España y es lo mismo. Desafortunadamente así funciona aquí. Pregúnteme a mí. ¿Sí? Supongo que también. A ver, uno no puede tapar con el dedo algo que ocurre, pero no necesariamente por eso quiere decir que sea general. Creemos que en las universidades, en esta casa editorial, hace algunos años nosotros creamos el primer observatorio conjuntamente con la NIR y con las facultades de medicina. Apoyamos la génesis del primer observatorio para tratar más o menos de entender esto. Una línea, había abogados y demás. Abrimos aquí los canales del tiempo para que los residentes y los internos y los estudiantes de medicina se quejaran. Las quejas fueron muchas. No podemos tapar esto. Ahora, ojo con esto, tampoco podemos decir que los profesores, por ejemplo, porque hoy en día se cuestiona a todos los profesores, sí. Y entonces, incluso por las redes, gente que no tiene ni idea del merequetengue, cómo es que funciona, porque, a ver, la formación médica exige rigor, exige absolutamente una dedicación, elementos absolutamente, a ver, eso son noches tras noches, eso no es fácil. Convertir esas exigencias en abuso, esos límites están a veces muy difusos. Que la exigencia no se convierta en abuso, eso sin duda es la tarea. Pero que, ojo, por pensar que todo sea abuso, limitemos el rigor con el que un estudiante y un especialista se debe formar, eso sí tampoco. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la vocación, la tarea de cuidar vidas. Y para cuidar una vida, definitivamente hay que ponerlo todo.
Miren esto, ¿qué más esfuerzo? Cualquiera diría, por ejemplo, en la pandemia, Aníbal, los médicos intensivistas, sin saber que podían contagiarse y morirse, llegaban allí a atender los pacientes. Yo dirijo un área en el Hospital San Ignacio en el que las terapeutas respiratorias tenían que acercarse a los pacientes antes de, con todo el riesgo, sin saber qué pasaba, allí estaban ellos. Si un estudiante, si un residente, si un médico hubiera dicho en ese momento, no, es que yo me voy a poner en riesgo y para mí eso es un abuso y me voy, ¿cómo hubiéramos quedado? Y gran parte de ese tipo de cosas viene de la formación. Ojo, hay abuso, sin duda hay maltratos, sin duda eso hay que tratarse, sin duda esos son elementos que el país, como dice la doctora Shirley, tiene que poner todas las facultades de medicina, todas las escuelas de salud, pero también en otras profesiones, Aníbal. Nosotros lo hemos visto en las salas de redacción, lo hemos visto en toda parte, donde al que está entrando, al que se está formando, le cascan. Y por supuesto eso no se puede permitir. El maltrato está penalizado y por supuesto eso no es para nada aceptable. Pero confundirlo con exigencia, definitivamente no. Las escuelas de medicina, los decanos, los profesores, por supuesto los residentes, por supuesto todo el personal tienen que entrar en un diálogo absolutamente claro, franco, sobre la mesa. ¿Para qué? Para que algo que estaba normalizado definitivamente deje de ocurrir en donde esté ocurriendo. No es salir aquí a decir, no, es que no pasa. No, sí pasa. Y básicamente dentro de ese sí pasa, no podemos tampoco decir que es que está pasando en todos los lugares. Es decir, que es la norma. Ocurre y por supuesto todos nosotros tenemos que procurar para que eso no pase. ¿Usted es profesora? Más o menos, sí. Ya llegó Angelita Pardo, entonces ya no está Marcos, entonces ella me dice, chao. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.